Mi padre dijo que debía sentirme agradecido por tener trabajo, renuncié, y en menos de una semana su empresa comenzó a desmoronarse mientras me rogaban que regresara. Tengo 29 años y comencé a trabajar en la empresa de mi padre cuando tenía 22, justo después de graduarme en Administración de Empresas. Además de mi título, obtuve una certificación en BAC porque realmente quería comprender el sector en el que me estaba metiendo. Mi padre es propietario de Sterling Climate Systems, una compañía que instala y da mantenimiento a sistemas de climatización para hospitales, edificios de oficinas, escuelas y otros establecimientos grandes. Cuando entré a trabajar, la empresa generaba alrededor de $8 millones al año y contaba con unos 45 empleados. Para entender la dinámica familiar, hay que hablar de mi hermano Evan, de 26 años, el eterno niño dorado. Evan siempre tuvo la vida resuelta gracias al encanto y la billetera de nuestros padres. Cambió de carrera 4 veces, empezó en administración, luego pasó a comunicaciones, después a marketing y terminó en gestión deportiva. Le tomó 6 años graduarse en una universidad conocida más por sus fiestas que por su nivel académico. Tras graduarse, su primer trabajo fue de embajador de marca, que en realidad consistía en repartir muestras gratis de bebidas energéticas. Lo despidieron después de 8 meses por llegar tarde y con resaca demasiadas veces. Luego asesoró a un emprendimiento de un amigo que quebró en medio año. Su intento de lanzar su propia marca de ropa deportiva, llena de frases motivacionales, duró apenas 3 meses antes de rendirse. La última vez que supe de él, antes de que se uniera a Sterling, trabajaba haciendo marketing digital para una cadena local de restaurantes. Básicamente subía fotos de comida a Instagram. Lo despidieron al descubrir que sus supuestos 50.000 seguidores eran cuentas falsas compradas, y que no aportaban ni un centavo en ventas. ¿La reacción de nuestros padres? Que Evan estaba encontrando su camino y explorando sus opciones. Yo, en cambio, me mataba trabajando 60 horas por semana mientras me preguntaban cuándo haría algo importante con mi carrera. La desigualdad siempre estuvo ahí. Cuando Evan cumplió 16, recibió un auto nuevo. Yo tuve que compartir la vieja minivan de mi madre y pagar mi propia gasolina. A él le cubrieron toda la universidad, gastos incluidos. Yo tuve que trabajar medio tiempo y endeudarme para pagar lo que no cubría la beca parcial. A Evan le financiaron vacaciones en Cancún. Cuando yo pedí un nuevo portátil para estudiar, me dijeron que usara las computadoras de la biblioteca. Cuando finalmente se graduó, organizaron una fiesta enorme en un restaurante elegante, con decenas de invitados. Cuando yo me gradué con honores y un empleo asegurado, fuimos los 4 a comer a un Olive Garden, y mi padre pasó la cena hablando de un trato de negocios. Desde que entré en Sterling, me dediqué a aprender y a mejorar procesos. Pasé de trabajar en almacén, llevando inventario y logística, a coordinador de proyectos, luego a gerente de operaciones. Para mi segundo año, ya llevaba el peso de toda la operación diaria mientras mi padre se concentraba en las ventas y en los grandes clientes. Y no es por presumir, pero era realmente bueno en lo que hacía. Cuando llegué, la empresa estaba desorganizada, con rutas logísticas ineficientes, retrasos constantes y niveles de satisfacción del cliente de apenas un 72%. Los técnicos cruzaban medio estado para llegar a trabajos mal asignados. El inventario era un caos, teníamos exceso de piezas inútiles y escasez de componentes críticos. En 6 meses, reestructuré todo. Implementé un sistema de gestión de proyectos funcional, no el software barato que mi padre compró a un amigo. Organicé los equipos por especialidad y no por zona geográfica. Reestructuré rutas de trabajo para que los técnicos no perdieran horas en la carretera. El resultado, la satisfacción de los clientes subió a un 94%, redujimos horas extra en un 30% y prácticamente eliminamos incidentes de seguridad al invertir en entrenamiento y equipamiento adecuados. También revisé las relaciones con los proveedores. Durante años, mi padre había pagado de más por piezas solo por lealtad a distribuidores que lo estafaban con precios inflados. Yo abrí licitaciones competitivas, negocié contratos por volumen directamente con fabricantes y recorté unos $300.000 anuales en materiales. Además, instauré contratos de mantenimiento preventivo. Así dejamos de depender de llamadas de emergencia para generar ingresos, teníamos acuerdos estables con edificios en toda la ciudad, lo que significaba ingresos predecibles y trabajo planificado. Los clientes estaban felices porque sus sistemas funcionaban sin fallas, y nosotros porque podíamos operar de forma eficiente. Y mientras todo esto ocurría, mi padre seguía minimizando mis logros. Cada error mío era criticado al detalle. En cambio, cuando Evan fracasaba en otro trabajo, la culpa siempre era de los demás. No lo supieron valorar, decía. El colmo llegó cuando contrató a Evan en Sterling con un sueldo 3 veces mayor que el mío. Ni siquiera sabía cómo funcionaba la empresa. Yo ya no iba a quedarme en un lugar donde mi trabajo valía menos que los caprichos de mi hermano. Así que presenté mi renuncia.
Una semana después, firmé con un competidor por un 40% más de salario. 3 personas más se fueron conmigo. Hoy, la empresa de mi padre está al borde de la quiebra y, con ironía deliciosa, me ha llamado para pedirme que vuelva. No pienso hacerlo. Desde el primer día que entré a trabajar en la empresa familiar, me dediqué a modernizar la manera en que se hacían las cosas. Fui quien implementó los sistemas de software que nos permitieron controlar cada aspecto del negocio, los costos por trabajo, la productividad de los técnicos, el uso de repuestos y el historial de cada cliente. Antes de eso, mi padre manejaba todo con agendas de papel, estimaciones al aire y corazonadas. Gracias a los cambios que introduje, empezamos a tomar decisiones basadas en información real y no en suposiciones. En el tercer año, la empresa había alcanzado los 14 millones de dólares en ingresos anuales, con 68 empleados en plantilla. Yo mismo había conseguido 3 contratos con hospitales importantes, que representaban cerca de 2 millones de dólares al año, además de un acuerdo con el distrito escolar para mantener 23 edificios durante 5 años, un contrato que superaba los 4 millones en total. Mi rutina era agotadora, 60 a 70 horas semanales como mínimo. Dirigía las reuniones operativas todos los lunes, negociaba con proveedores, supervisaba personalmente nuestros 3 proyectos más grandes, atendía llamadas de emergencia a las 2 de la madrugada cuando el técnico de guardia no sabía resolver problemas complejos, porque yo sí sabía hacerlo, entrevistaba y capacitaba a nuevos empleados. Revisaba informes financieros y planificaba la expansión de la empresa. En la práctica, estaba cumpliendo las funciones de al menos 3 puestos diferentes. Y todo eso por un salario de $62.000 al año. Sin bonos, sin participación en utilidades, sin acciones ni beneficios adicionales. Un sueldo que apenas alcanzaba para pagar un departamento decente en cualquier ciudad grande. Había pedido un aumento 2 veces. La primera, al cumplir mi primer año, mi padre respondió, veamos cómo nos va en el segundo. La segunda, tras el segundo año, dijo, la situación está complicada, quizá el próximo año. Lo absurdo era que yo ya había revisado los números. Estábamos teniendo el año más rentable en toda la historia de la empresa. 3 meses atrás, decidí que era hora de exigir lo que realmente merecía. Preparé una presentación detallada, 3 años de cifras, contratos obtenidos, mejoras operativas y comparativas salariales con otros gerentes de operaciones en empresas similares. La media estaba entre $95.000 y $120.000 anuales, muy por encima de lo que yo recibía. Documenté cada logro, cada iniciativa de ahorro, cada paso que había dado para llevar la compañía a otro nivel. Una mañana de martes, entré a su oficina. Como siempre, estaba sentado leyendo el periódico y tomando café, en su típico papel de señor de la empresa. Papá, ¿tienes un minuto? Quiero hablar sobre mi compensación, le dije. Ni siquiera levantó la vista de la sección de deportes. ¿Tú qué? Respondió. Mi salario. Llevo 3 años aquí sin un aumento. Creo que es momento de ajustar mi pago al nivel de mis responsabilidades y de los estándares de la industria. Entonces sí levantó la mirada. Dejó el periódico a un lado, se recostó en la silla con una sonrisa irónica. Estándares de la industria. Hijo, trabajas para la familia. Eso vale más que el dinero. Respiré profundo para no perder la calma. Lo entiendo, pero estoy dirigiendo una operación de 14 millones al año por $62.000. Eso no es sostenible a largo plazo. Se rió. ¿Sostenible? Deberías sentirte afortunado de tener este trabajo. ¿Sabes cuántos jóvenes matarían por aprender de su propio padre? Esto es una educación que no se compra. He aprendido durante 3 años mientras aumentaba los ingresos en un 75% y mejoraba todos los indicadores que tenemos. No estoy pidiendo nada irracional. Solo lo justo. Él se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la nave de operaciones, como si estuviera en una escena ensayada de autoridad. ¿Quieres saber qué es justo? Justo es que te di una oportunidad cuando no tenías experiencia. Justo es que te estoy preparando para heredar esta empresa algún día. Justo es que tienes estabilidad laboral que la mayoría no tiene a tu edad. Y ahora vienes a quejarte por un salario. No me estoy quejando. Estoy negociando. Hay una diferencia. Aquí tienes tu negociación, dijo, dándose vuelta con un tono cortante, o aceptas tu sueldo actual y agradeces, o sales a ver si en ese libre mercado, que tanto mencionas, alguien te paga mejor sin tener el apellido de la familia en tu currículum. Ahí comprendí que no era una negociación, sino una amenaza velada. Lo pensaré, respondí, y salí de su oficina. Eso fue un martes. 2 días después, el jueves, explotó la bomba. Convocó a todos a una reunión general en el almacén. Nadie entendía qué pasaba. Esas reuniones solo ocurrían cuando había grandes anuncios. Pensé que tal vez habíamos cerrado un nuevo contrato importante o que íbamos a abrir otra sucursal. Pero no.
Era algo muy distinto. Mi padre subió a una tarima improvisada, usando su voz de gran empresario. Como saben, nuestra empresa ha crecido rápidamente y necesitamos fortalecer nuestro equipo directivo. Por eso, me complace anunciar que mi hijo Evan se une como nuestro nuevo director de desarrollo de negocios. Sentí como el estómago se me encogía. Evan, el mismo que había sido despedido por no saber entregar muestras promocionales en la universidad. Y aún no había escuchado lo peor. Evan aportará ideas innovadoras y ayudará a expandir nuestra presencia en el mercado. Trabajará directamente conmigo en estrategia y relaciones con clientes. Este es un momento muy importante para la familia y para la empresa. Después de la reunión, fui directo a su oficina. ¿Qué demonios fue eso? Le solté sin rodeos. ¿Qué cosa? Respondió fingiendo inocencia. Evan como director de desarrollo de negocios. No tiene idea de back ni de cómo dirigir una empresa. No necesita saberlo. Para eso están los técnicos. Él sabe relacionarse con la gente, tiene carisma. Y eso es lo que importa en ventas. ¿Cuál será su salario? Pregunté, aunque en el fondo ya presentía la respuesta. Mi padre vaciló unos segundos. Eso es entre él y yo. Soy el gerente de operaciones. Necesito saber cómo se ve nuestra estructura de costos. Suspiró, molesto. Comenzará con un salario base de $175.000, más comisiones. No pude evitar reír, incrédulo. ¿175.000? ¿Estás bromeando? Gana casi 3 veces más que yo. Está en ventas. Las ventas son diferentes. Además, tiene experiencia en desarrollo de marca. Su experiencia fue repartir bebidas energéticas en fiestas universitarias. Cuida tu tono, me advirtió. Evan aportará una visión fresca. Y sinceramente, esta actitud tuya es exactamente la razón por la que todavía no estás listo para más responsabilidades. Eso fue lo que me hizo explotar por completo. Había aguantado meses de comentarios condescendientes, promesas vacías y favoritismos descarados, pero esa conversación fue la gota que derramó el vaso. No levanté la voz ni golpeé nada, solo lo dije con calma, con una frialdad que incluso me sorprendió a mí mismo. ¿Sabes qué? Tienes razón. No estoy listo para asumir más responsabilidades aquí, porque ya no quiero seguir asumiéndolas. Renuncio. La expresión de mi padre cambió en cuestión de segundos. Pasó de esa molestia cansada, la que usaba cada vez que me pedía más trabajo sin darme nada a cambio, a una mezcla de sorpresa, incredulidad y, sobre todo, pánico mal disimulado. ¿Qué dijiste? Murmuró, como si no hubiera escuchado bien. Renuncio. Mi decisión será efectiva en 2 semanas. Si quieres pagarle a tu hijo Evan, que ni siquiera está calificado para el puesto, 3 veces más de lo que me pagas a mí, que soy quien en realidad mantiene esta empresa en pie, adelante. Pero lo harás sin mí. Trató de intervenir de inmediato, alzando ligeramente la voz. No, espera. No tomes decisiones precipitadas. ¿Podemos hablar? No. Yo pedí una compensación justa. Tú me dijiste que debía sentirme afortunado de tener trabajo. Bueno, entonces iré a sentirme afortunado en otro lugar. Me di media vuelta sin darle oportunidad de insistir. Caminé hasta mi oficina con las manos temblando de rabia, no de miedo. Me senté frente a mi computadora, abrí un documento y redacté la carta de renuncia más impecable que pude. No era una explosión emocional, era un cierre limpio, profesional y firme. Antes de enviar el correo, me quedé unos segundos mirando la pantalla. No había vuelta atrás. Y eso, lejos de asustarme, me dio una sensación de libertad que no sentía desde hacía años. Pulsé enviar. Los días siguientes fueron un desfile de intentos desesperados para hacerme cambiar de opinión. Mi padre me buscó varias veces en la oficina con su clásico «hablemos con calma», como si la conversación inicial no hubiera ocurrido. Mi madre me llamó llorando, repitiendo una y otra vez que estaba rompiendo a la familia y que Evan no tenía la culpa de nada. Y luego, el mensaje de Evan, ese fue el verdadero insulto. Sin rencores, hermano. Como si no fuera parte central del problema. Como si no supiera que su sueldo inflado, su posición inventada y su sonrisa arrogante habían sido la mecha que encendió todo. No respondí. No respondí a ninguno. Solo me concentré en cumplir mis últimas semanas, cerrar pendientes y actualizar mi currículum. Y entonces pasó algo que no esperaba. Sean, Claire y Patrick, 3 de las personas más valiosas de la empresa, se me acercaron de forma independiente. Sean, nuestro supervisor de campo, Claire, la responsable de las cuentas más grandes, y Patrick, nuestro jefe de proyectos. Los 3 llevaban años trabajando allí. Los 3 habían contribuido al crecimiento de la compañía tanto como yo. Y los 3, igual que yo, estaban hartos del favoritismo familiar. Sean fue el primero. Me esperó al final de una inspección en obra y con voz seria, me dijo. Escuché que te vas.
Sí, respondí. Ya es hora de seguir adelante. ¿A dónde vas? Aún no lo sé. Estoy explorando opciones, nada concreto todavía. Se quedó callado unos segundos, mirándome con esa expresión de alguien que ya ha tomado una decisión pero necesita que otro la confirme. He estado pensando en irme también, confesó. Lo de Evan fue la gota final para muchos. Si encuentras un buen lugar, avísame. No quiero seguir viendo cómo esto se derrumba desde dentro. Al día siguiente, Claire me dijo casi lo mismo. Llevaba años cargando con cuentas millonarias y, aún así, ni una sola vez se le había reconocido con un aumento real. No pienso quedarme a ver cómo alguien sin idea dirige lo que construimos, dijo. Patrick se acercó al tercer día, más cauto, pero con el mismo fondo: si tú te vas, esto se viene abajo. Y sinceramente, no pienso hundirme con el barco. Ahí entendí que tenía algo que ellos no: movilidad real. Comencé a contactar competidores y a subir mi currículum a las bolsas de trabajo del sector back. En 48 horas ya tenía 3 empresas interesadas. Para cuando terminó la primera semana, ya había 2 ofertas formales. Pero una destacaba entre todas: Apex Climate Systems, la empresa más grande del estado, con ingresos anuales cercanos a los 45 millones de dólares. El propio director de operaciones me llamó. No fue un reclutador genérico, no. El mismo. Llevamos tiempo observando el crecimiento de Sterling, me dijo. Y la gente en esta industria habla. Todos saben que gran parte de ese crecimiento ha sido gracias a ti. He tenido mi parte, respondí con cautela. Nuestro gerente de operaciones se jubilará en 6 meses. Necesitamos a alguien que pueda tomar el control sin titubear. Tu historial dice que eres esa persona. Y entonces vino la oferta: un salario base de $95.000, bonificaciones por desempeño de hasta $20.000 al año, seguro médico, aportes 401k, beneficios completos y la posibilidad de negociar participación accionaria después del primer año. Me quedé en silencio. No porque dudara, sino porque no podía creer que alguien valorara lo que yo hacía de verdad. Esa cifra era un 53% más de lo que mi padre me pagaba, y con los bonos, superaba incluso el sueldo inflado de Evan. Aún así, fingí calma y le dije que respondería al final de la semana. Los 2 días siguientes, hablé con Sean, Claire y Patrick, dejando caer la información de manera casual. No intenté reclutarlos directamente, no hizo falta. Los 3, al escuchar el nombre Apex, preguntaron si estaban contratando. Para cuando llegó mi último día en Sterling, ya había aceptado la propuesta y recomendado a los 3. Apex los entrevistó de inmediato. La despedida fue incómoda. Mi padre hizo un último intento. Estás cometiendo un error. Esta empresa iba a ser tuya algún día. No, le respondí sin vacilar. Esta empresa siempre fue de Evan. Lo dejaste claro el día que lo contrataste con un sueldo 3 veces mayor para un puesto inventado. Solo intento darles oportunidades a mis hijos. A él le diste una oportunidad. A mí me diste una lección sobre saber mi valor. Y aprendí bien. Salí sin mirar atrás. 2 semanas después, empecé en Apex. Era otro mundo. Instalaciones modernas, procesos bien estructurados, herramientas de última generación, y sobre todo, recursos reales para trabajar. Ya no tenía que suplicar presupuesto por cada mínima cosa. En mi primer mes identifiqué 3 áreas críticas para mejorar la eficiencia, y mi jefe no solo me escuchó, me dio el presupuesto y el equipo para hacerlo. Y lo mejor fue que Sean, Claire y Patrick también fueron contratados en menos de 6 semanas. Sean se convirtió en gerente senior de operaciones de campo, Claire tomó 2 de las cuentas más grandes de la empresa y Patrick fue promovido a director regional de proyectos. Todos ganaban más, con mejores beneficios y, sobre todo, con respeto. Mientras tanto, Sterling empezó a desmoronarse como un castillo de naipes. No me lo contaron directamente, pero en este rubro las noticias vuelan. Técnicos hablando con técnicos, gerentes tomando cervezas, vendedores comentando en voz baja. Todos sabían lo que estaba pasando. Evan resultó ser exactamente lo que todos sospechaban: un inútil con un puesto que no merecía. La primera semana la dedicó a imprimir tarjetas personales y redecorar su oficina como si fuera el CEO de una multinacional. La segunda semana contrató a un amigo para modernizar la imagen de la empresa y presentó un logo que parecía hecho en Paint. Mi padre aprobó una factura de $15.000 antes de que alguien lo detuviera. Y en la tercera, su gran idea fue abrir una cuenta de Instagram para atraer clientes jóvenes. Subió fotos suyas en traje, frente a equipos back, con frases absurdas como Boss Vibes y Construyendo el futuro, un sistema a la vez. Logró 47 seguidores, casi todos amigos suyos o bots. Su estrategia de negocios consistía en almorzar con supuestos clientes que nunca firmaban nada. Sterling, la empresa que ayudé a levantar con años de esfuerzo, se estaba hundiendo bajo el peso del nepotismo.
Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Evan regresaba de sus supuestos almuerzos de negocios, hablando emocionado sobre las oportunidades que estaba creando y las grandes conexiones que aseguraba haber conseguido. Sin embargo, lo que en realidad ocurría era muy distinto. Los muchachos del almacén me contaban que sus reportes de gastos eran simples recibos de restaurantes elegantes donde comía solo o con sus antiguos amigos de la universidad. Las pocas oportunidades que traía a la empresa eran insignificantes o estaban basadas en promesas absurdas que no podíamos cumplir. En una ocasión, cotizó un contrato con un distrito escolar con un precio 40% por debajo del costo real porque ni siquiera sabía cómo calcular los gastos de instalación. Mi padre tuvo que intervenir personalmente para renegociar, y eso hizo que la compañía quedara en ridículo. En otra oportunidad, Evan prometió a un hospital que instalaríamos un sistema BAC completo en 6 semanas, cuando en realidad ese tipo de proyecto requería como mínimo 4 meses. Cuando lo señalé en una reunión, él respondió con arrogancia: tenemos que ser más agresivos con los plazos. Como si la física o los códigos de construcción fueran a adaptarse a su fantasía. Pero lo más grave fue cuando trató de engañar a un cliente con el que habíamos trabajado durante 15 años, vendiéndole una mejora que no necesitaba. Les mintió descaradamente sobre el supuesto mal funcionamiento de su sistema actual solo para cerrar una venta. El responsable de las instalaciones llamó directamente a mi padre para quejarse, y estuvimos a punto de perder un contrato de mantenimiento anual de $200,000 por culpa de su torpeza. Mientras tanto, Evan pasaba su tiempo publicando mensajes vacíos en LinkedIn sobre innovar en la industria BAC, publicaciones que claramente no escribía él. 5 maneras en que el control climático está revolucionando los negocios modernos o por qué tu sistema BAC es tu mejor empleado. Eran textos ridículos que apenas recibían unos cuantos me gusta de madres de otros usuarios. Como yo ya no estaba al frente de operaciones, mi padre tuvo que retomar el control después de 3 años. El problema era que él no conocía los sistemas que yo había implementado ni entendía los flujos de trabajo que optimicé. Había modernizado toda la empresa, establecí un sistema de despacho digital en el que los técnicos recibían las órdenes en tabletas con el historial de cada trabajo, las piezas necesarias y las notas de los clientes. Mi padre desmanteló eso en semanas, volvió a las llamadas telefónicas y a las anotaciones en papel. El resultado fue inmediato, los tiempos de respuesta se duplicaron. También dejé negociados contratos con nuestros principales proveedores para asegurar descuentos por compras al por mayor de hasta un 35%. Él permitió que esos acuerdos caducaran y volvió a pagar precios minoristas solo porque siempre había trabajado con ellos. El sistema de mantenimiento preventivo que yo había diseñado se abandonó porque no sabía usarlo. Volvieron a depender únicamente de llamadas reactivas, perdiendo ingresos mensuales constantes. Sin Sean coordinando las operaciones de campo, todo se desmoronó. Los tiempos de respuesta se duplicaron otra vez, comenzaron a incumplir plazos y los clientes empezaron a quejarse porque nadie coordinaba adecuadamente a los técnicos. Mandaban cuadrillas sin las piezas necesarias o sin el conocimiento especializado para el tipo de instalación. En un caso, un proyecto comercial terminó demorando 3 semanas más de lo previsto porque enviaron a un equipo que no sabía instalar ese sistema. Tuvieron que contratar a un contratista externo para terminarlo, lo que eliminó toda la ganancia y generó pérdidas adicionales. El cliente quedó furioso. La situación no fue mejor en el área de cuentas clave. Sin Claire al frente, la empresa comenzó a perder contratos importantes. Ella conocía personalmente a los responsables de instalaciones y compras de nuestros principales clientes. Sabía el tipo de equipos que tenían, los presupuestos que manejaban y hasta sus hábitos personales. Recordaba que el jefe de mantenimiento de St. Mary's Hospital tomaba el café negro y no contestaba llamadas antes de las 9 de la mañana, que el encargado de compras del distrito escolar necesitaba la documentación 30 días antes de las reuniones de la junta, y que el director de instalaciones del condado no aceptaba trabajos durante los partidos de su equipo favorito. La persona que pusieron en su lugar no tenía ni la mitad de ese conocimiento. Trató a los clientes de toda la vida como si fueran nuevos, enviando propuestas genéricas y sin personalización. Fue tan notorio el cambio que incluso el distrito escolar llamó a Claire en su nueva empresa para preguntar qué estaba pasando en Sterling. La parte de proyectos también colapsó. Patrick era un experto en mantener docenas de obras avanzando al mismo tiempo. Sabía cómo organizar cada etapa para que los tiempos y costos fueran eficientes, conocía qué contratistas cumplían y cuáles requerían supervisión constante. También detectaba problemas antes de que se volvieran desastres costosos. El nuevo equipo de gestión no tenía esa experiencia, proyectos que antes tomaban 4 semanas comenzaron a tardar 7, presupuestos que antes tenían márgenes del 25% empezaron a cerrar en cero o con pérdidas. Los clientes se hartaban de los retrasos y mi padre no sabía qué responder, porque ya no tenía idea de lo que pasaba realmente en los sitios de trabajo.
Con el tiempo, la reputación de Sterling se vino abajo. La gente del sector ya hablaba de lo mal que estaba manejado todo desde que Evan había sido contratado por favoritismo familiar. Los buenos profesionales no querían trabajar en un lugar que ya era conocido por su nepotismo y por la salida masiva de empleados experimentados. Sterling había dejado de ser una empresa seria y se había convertido en un drama familiar con licencia comercial. 3 meses después de mi salida, me encontré con un muchacho del almacén en un distribuidor de suministros. Siempre fue un buen trabajador. Le pregunté, ¿cómo va todo allá? Miró a los lados como temiendo que alguien lo oyera y me dijo en voz baja, está mal. Perdimos los contratos con los hospitales. 2 edificios del distrito escolar nos dieron de baja. Todos están trabajando horas extras y tu papá está perdiendo el control. Evan no hace nada útil, solo camina fingiendo que es importante. La mitad de la gente está buscando otro empleo. Lamento escuchar eso, le respondí. Y era cierto, aunque solo lo sentía por los empleados, no por mi padre. Él me dio una palmada en el hombro y dijo, no sientas lástima, todos saben que contigo fueron injustos. Merecías algo mejor. 2 semanas después de esa conversación, recibí una llamada de un número bloqueado. Cuando sonó el teléfono, estuve a punto de dejarlo sonar. No tenía ningún deseo de hablar con mi padre, y menos aún después de todo lo que había pasado. Pero en un impulso, por simple curiosidad, contesté. Sí, dije con voz seca. Es tu padre, respondió al otro lado de la línea. Por un instante cerré los ojos. Sabía que esa llamada no iba a ser precisamente un momento agradable. Esto va a estar interesante, murmuré casi para mí mismo. ¿Qué puedo hacer por ti, papá? Necesitamos hablar sobre que regreses a la empresa, dijo con un tono que intentaba sonar firme, aunque pude notar la tensión contenida. Me aparté el teléfono de la oreja, mirándolo como si tal vez estuviera alucinando. ¿Quieres que vuelva? Repetí, incrédulo. Las cosas se han complicado mucho desde que te fuiste. Estamos enfrentando varios problemas al mismo tiempo. Necesitamos a alguien con tu experiencia para estabilizar todo, agregó. ¿Y qué hay de Evan? Pregunté con un deje sarcástico. Silencio. Luego, como si no quisiera admitirlo, sigue como director de desarrollo de negocios. Gana 175.000 al año. En mi cabeza, eso se tradujo automáticamente, nos equivocamos, pero no queremos admitirlo abiertamente. Entiendo. Entonces aquí va mi contraoferta, respondí con voz tranquila pero firme. No seas infantil con esto, soltó, impaciente. No lo soy, papá. Estoy siendo profesional. Tú tuviste tu oportunidad de tratarme con justicia. Elegiste favorecer a mi hermano, que no estaba preparado para ese puesto, mientras me dejabas claro que, para ti, yo era prescindible. Eso definió las reglas del juego. Yo ya pasé página. Deberías hacer lo mismo. Puedo ofrecerte el puesto de director de operaciones, con un salario de $90.000 anuales, dijo, como si fuera un gran gesto. Solté una risa incrédula. Gano 95.000 base más bonos en Apex, respondí sin dudar. Vas a tener que esforzarte más si realmente quieres que considere regresar. Hubo un breve silencio, seguido de un suspiro de resignación. De acuerdo. 100.000 y podríamos discutir algún porcentaje de participación. Discutirlo no es lo mismo que ofrecerlo, contesté. Y aun si me dieras esos 100.000, me estás pidiendo que vuelva a arreglar el desastre que tú mismo provocaste por no escucharme. ¿Por qué debería hacerlo? Porque es un negocio familiar. Porque algún día será tuyo, insistió. Me reí sin alegría. ¿Sabes qué, papá? Estoy cansado de esta conversación. Buena suerte, dije antes de colgar. No tardó en llamar de nuevo. Lo hizo 3 veces más ese día, dejando mensajes cada vez más desesperados. No respondí ninguno. Luego fue mamá quien empezó a llamarme, y por último, para mi sorpresa, Evan me envió un largo mensaje lleno de frases como la familia te necesita, estamos pasando por un momento difícil y solo habla con papá, por favor. Ni lo pensé, bloqueado, bloqueado y bloqueado. Pasaron 2 meses en los que, aunque no quería saber nada de ellos, las noticias me fueron llegando igual. Sterling estaba desmoronándose como un castillo de naipes. Habían perdido alrededor del 40% de sus contratos, sus ingresos se habían reducido a 7 millones, una cifra incluso más baja que cuando yo entré a trabajar allí. Se habían visto obligados a despedir a casi 1/3 de la plantilla. La gota final, mi padre había pedido un préstamo enorme para mantener la compañía a flote, y ahora no podían cubrir ni siquiera los pagos mínimos. Una tarde cualquiera recibí una llamada inesperada de un abogado que no conocía. Su tono era impecablemente profesional. Buenas tardes. Mi nombre es Patrick Sullivan. Soy abogado especializado en reestructuraciones empresariales. Represento a SCS en un proceso preliminar de evaluación financiera.
Su padre me autorizó a contactarlo, dijo. ¿Y para qué exactamente? Pregunté, ya intuyendo la respuesta. Estamos considerando diferentes opciones, incluyendo una posible declaración de bancarrota. Su padre quiere saber si usted estaría dispuesto a regresar en calidad de consultor para ayudar a reestructurar la empresa. ¿Qué tan mal están? Solté. Si no logran mejorar la operación y conseguir contratos nuevos en los próximos 90 días, respondió sin rodeos, no tendrán otra opción que acogerse al capítulo 11. Por unos segundos no dije nada. ¿Y usted cree que yo puedo arreglar todo eso? Dije finalmente, más como afirmación que como pregunta. Su nombre surgió en múltiples entrevistas con empleados. Todos mencionaron que los problemas comenzaron justo después de su salida, explicó. 3 años de esfuerzo, destruidos en apenas 6 meses por la terquedad de mi padre y su necesidad de favorecer a Evan. Voy a serle claro, dije con voz firme, no tengo ningún interés en salvar esa empresa. ¿Cero? Mi padre tuvo la oportunidad de valorar mi trabajo cuando estaba ahí. Eligió no hacerlo. Lo entiendo, dijo el abogado, con profesionalismo, pero debo preguntar, ¿hay alguna circunstancia en la que usted consideraría colaborar? Pensé en los empleados que no tenían culpa de la mala gestión. Pensé en los clientes que dependían de los contratos firmados. Pensé, lo admito, en la idea de ver a mi padre reconocer que había estado equivocado todo este tiempo. Solo bajo una condición, respondí finalmente, transferencia total de la propiedad. Él me cede el 100% de las acciones, se retira completamente, sin funciones de asesoría, sin asiento en el directorio, sin voz ni voto. Yo traigo a mi propio equipo y reestructuro todo como considere conveniente. Esas son mis condiciones. Eso es, bastante, dijo el abogado tras unos segundos. Es mi única oferta, repliqué. Y debería aceptarla. Sin mí, la empresa no sobrevive. Conmigo, al menos los empleados conservan sus puestos y los clientes no se quedan colgados. De cualquier forma, él pierde todo. La diferencia es que, así, algo con su nombre puede sobrevivir. Transmitiré su propuesta a mi cliente, respondió con tono diplomático. 2 días después, la llamada llegó. Era mi padre desde la oficina de su abogado. Lo pusieron en altavoz. Tus condiciones son inaceptables, dijo con la voz cargada de rabia contenida. Entonces no las aceptes, repliqué sin alterarme. Declárate en bancarrota, pierde todo y listo. Pero no me hagas perder el tiempo fingiendo que aún tienes poder de negociación. Yo construí esta empresa. No voy a entregarla así como así. Gritó. Tú la fundaste, respondí calmado. Yo la construí. El esterlín de 14 millones que existía cuando me fui era mi trabajo. El desastre de 7 millones que queda ahora es tuyo, y de Evan. Así que sí, la entregas, o la cierras. No hay un tercer camino. El abogado intervino. Tal vez podríamos explorar una opción de sociedad parcial. No, lo interrumpí. Transferencia total o nada. Hubo un silencio prolongado. Casi podía escuchar cómo mi padre rechinaba los dientes. Estás traicionando a tu propio padre, dijo finalmente. No. Estoy ofreciéndote una salida. Lo que te molesta es que para salvar lo poco que queda tienes que admitir que estabas equivocado sobre mí, sobre Evan y sobre lo que la empresa realmente necesitaba. Lo más irónico es que si me hubieras dado un aumento justo y algo de respeto cuando correspondía, nada de esto estaría pasando. Hubo más silencio. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Tienes 48 horas. Después de eso, la oferta caduca y te las arreglas solo. El reloj corre, papá, dije antes de colgar. Aquellas 48 horas se sintieron interminables. Parte de mí estaba seguro de que rechazaría mi propuesta por puro orgullo. Otra parte, la más fría y calculadora, ya estaba mentalmente elaborando planes de reestructuración si aceptaba. Había algo profundamente irónico, y sí, un poco satisfactorio, en imaginarlo firmando la entrega de su propia empresa a aquel hijo al que había subestimado durante años. A la hora 47, recibí una llamada del abogado. Su padre acepta los términos. Empezaremos a redactar la documentación de transferencia, dijo con voz neutra. Así que realmente lo hará, respondí. No tiene otra opción. Entre perderlo todo frente a los acreedores o entregarlo a su hijo, prefiere la segunda opción. El proceso legal tomó 3 semanas, contratos de transferencia de propiedad, asunción de deudas, acuerdos de reestructuración. Contraté a mi propio equipo legal para blindar cada detalle, sin fisuras, sin segundas oportunidades para revertirlo. El día de la firma final, mi padre estaba sentado frente a mí. Lo miré y lo vi distinto, envejecido, derrotado, como si llevara sobre los hombros una carga demasiado pesada. No dijo nada. Yo tampoco. Solo firmamos. Se sentó frente a mí en la mesa de la sala de conferencias del abogado,
evitando casi por completo mirarme a los ojos. Con un tono tenso, soltó. Estás cometiendo un error. Esta empresa necesita a la familia al mando. La familia ya está al mando, respondí con calma. Solo que no es el miembro que tú querías. Evan ni siquiera apareció para la firma del contrato. Dejé claro que su despido sería efectivo de inmediato como parte del acuerdo. Más tarde me enteré de que tuvo una rabieta monumental, gritó, amenazó con demandarme, incluso con demandar a mi padre. Al parecer, papá le dijo que ya era hora de madurar y buscar un trabajo de verdad. Por un segundo, casi sentí lástima por él. Casi. Cuando mi padre se levantó para irse, intentó su último golpe emocional. Tu madre está destrozada. Esto la está matando por dentro. Entonces debió hablar cuando tú me tratabas como basura, le contesté. Las acciones tienen consecuencias, incluso para los padres. No dijo nada más. Se marchó en silencio. Oficialmente asumí la dirección de SCS un lunes. La primera semana estuvo dedicada a evaluar los daños, y descubrí que todo estaba peor de lo que imaginaba. No se trataba solo de contratos perdidos o ingresos reducidos, la cultura interna de la empresa se había vuelto completamente tóxica. La moral del equipo estaba por el suelo. La gente tenía miedo de tomar decisiones. Todo funcionaba con sistemas obsoletos porque nadie tenía autoridad para implementar cambios reales. El almacén era un caos absoluto. El sistema de inventario había retrocedido a simples hojas en clipboards. Encontré cerca de $80.000 en piezas vencidas u obsoletas. El taller estaba desorganizado, con herramientas desaparecidas, vallas de trabajo saturadas y protocolos de seguridad ignorados. Hablé con los técnicos que aún quedaban. La mayoría estaba buscando otro empleo. Los buenos se sentían sobrecargados y sin reconocimiento, los mediocres se aprovechaban de la falta de control. El departamento de atención al cliente apenas respondía el 60% de las llamadas, el resto quedaba en buzones de voz que a veces ni siquiera eran revisados. Nuestro tiempo de respuesta pasó de 4 horas a 2 días. 2 días en emergencias de back comercial. Las finanzas eran aún más preocupantes. Los ingresos habían caído a $7 millones anuales, y los márgenes de ganancia prácticamente desaparecieron. Proyectos que antes eran rentables apenas lograban cubrir costos por culpa de estimaciones pésimas y ejecuciones desordenadas. Los gastos operativos se habían disparado porque mi padre prefería tapar huecos con dinero en lugar de resolver las causas reales de los problemas. Mi primer gran movimiento fue convencer a Sean, Claire y Patrick para que dejaran Apex y regresaran conmigo. No fue fácil, estaban bien posicionados y tuve que igualar sus salarios actuales y añadir incentivos. Sean pidió $120.000 anuales, Claire 115.000, y Patrick exigió 125.000 más participación accionaria. Les otorgué de inmediato un 5% de propiedad a cada uno, con opción de ampliar su participación según desempeño. Los 3 aceptaron volver como socios reales. La segunda acción fue contratar a una consultora de recursos humanos para reconstruir la cultura organizacional. Se hicieron entrevistas de salida a ex empleados y encuestas anónimas al personal que se quedó. El resultado fue brutal, pero honesto, la dirección no comunica nada. Nadie sabe qué rumbo seguimos. Evan era una broma. Extrañamos el liderazgo anterior. La empresa no tiene rumbo. Con base en eso, redefinimos la estructura, descripciones claras de cada puesto, esquemas de compensación alineados con el mercado, rutas de crecimiento profesional transparentes, procesos formales de evaluación de desempeño, programas de capacitación, y lo más importante, 0 nepotismo, 0 favoritismos. El mérito pasó a ser la única regla. Si trabajabas bien, eras recompensado. Si no, recibías acompañamiento, o salías. Luego reconstruí todos los sistemas operativos que yo mismo había implementado en su momento, restauré el despacho digital, renegocié contratos con proveedores, reactivé el programa de mantenimiento preventivo, arreglé el sistema de inventario y establecí protocolos de gestión de proyectos. Además, añadí mejoras que había aprendido en Apex. El tercer paso fue personal, me puse en contacto directamente con cada cliente perdido o en riesgo de irse. No era algo que podía delegar. Llamé a gerentes de mantenimiento, directores de compras, supervisores de instalaciones. Les expliqué el cambio de liderazgo, asumí responsabilidad por los errores y les presenté al nuevo equipo directivo junto con un plan detallado para corregir todo. Algunos se mostraron escépticos, y con razón. Les habíamos fallado, incumplido plazos y hecho perder dinero. Pero varios recordaban cómo trabajábamos cuando yo estaba al frente y decidieron darnos otra oportunidad. El hospital que nos había dejado nos aceptó nuevamente con un contrato de prueba de 6 meses. El distrito escolar nos permitió volver a licitar. Fueron 6 meses intensos de reconstrucción y control de daños. Cada día era apagar incendios y recuperar la confianza perdida.
Poco a poco, los ingresos comenzaron a subir, los clientes a quedarse y algunos ex empleados valiosos regresaron. Ganamos nuevos contratos. Al finalizar el primer año bajo mi dirección, alcanzamos 12 millones en ingresos. No era el pico de 14 millones que alguna vez tuvimos, pero íbamos en la dirección correcta. El segundo año llegamos a 16 millones. En el tercero, superamos los 20 millones. Hoy, SCS vale más que nunca. Tenemos 95 empleados, todos bien remunerados. Sean, Claire, Patrick y yo poseemos el 25% de la compañía cada uno y tomamos decisiones en conjunto. Todos reciben participación en las ganancias. La cultura interna es sólida. Mis padres se mudaron a una casa más pequeña. Evan trabaja vendiendo autos en otro estado, saltando de empleo en empleo como siempre. Desde que la transferencia de propiedad se cerró, nadie de ellos ha intentado comunicarse conmigo. Yo tampoco he buscado hacerlo. Y sí, hay momentos en los que pienso en cómo podrían haber sido las cosas si todo hubiera sido distinto. Si mi padre me hubiera valorado desde el principio, si me hubiera reconocido por lo que aporté en lugar de tratarme como reemplazable. Pero la realidad es otra, hoy ya no dependo de su aprobación ni vivo bajo su sombra. Construí algo sólido, no por ellos, sino a pesar de ellos. SCS volvió a levantarse porque hubo gente dispuesta a trabajar con honestidad y disciplina. No hay resentimiento, pero tampoco hay espacio para volver atrás. Si algo aprendí en este proceso, es que llevar la sangre de alguien no significa que debas cargar con sus errores para siempre. A veces, romper con lo que te ata es la única manera de crecer. Y, sinceramente, por primera vez en mucho tiempo, soy completamente libre.